help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Donald Trump juramenta como presidente número 47 y promete una era dorada para los Estados Unidos. Además, por primera vez asisten líderes extranjeros como invitados a la ceremonia. Daniel Noboa entre ellos. Trump, en su discurso de investidura, anunció deportaciones masivas y el desplazamiento de militares a la frontera con México para repeler la llegada de migrantes. Las propuestas de los candidatos presidenciales pasaron por el incremento de penas para los menores de edad, cierre de fronteras para combatir el narcotráfico y el rol del Estado en la economía. En el debate hubo un traje imitación del presidente Bukele, programas con nombres como Zico, Papa y Chino, sarcasmos y frases hechas para ser repetidas. En febrero está previsto que opere la tercera barcaza de Car Powership con capacidad de 100 megavatios. Al momento está en tránsito de Esmeraldas a Guayaquil. En el BIES, los préstamos prendarios subieron del 4 al 8% en 2024, pasando de 99 millones a 121 millones. El 80% de los usuarios pertenece a la tercera edad o a sectores de bajos ingresos. Una publicación científica ecuatoriana describe el comportamiento de la mosca Dermatobia hominis, responsable de provocar heridas en la piel de animales y personas. Las Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación Minera detectaron 22 lugares en los que los grupos de delincuencia organizada intentan apoderarse de minas ilegales. El Comité de los Derechos Humanos confirma 400 presos con tuberculosis en un solo pabellón de la penitenciaría en Guayaquil. El fútbol ecuatoriano vuelve a las pantallas de Coavisa con los partidos de la Liga Pro 2025. El torneo nacional se podrá ver en señal abierta. Lunes 20 de enero de 2025, amigos, buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Desde este mediodía, Donald Trump es el presidente número 47 de los Estados Unidos. Hubo cambios en el evento de posesión por el clima en Washington y anuncios del mandatario estadounidense, principalmente en el ámbito migratorio, incluso la firma de varios decretos. Con esta noticia comenzamos. Estados Unidos, la segunda era Trump. La juramentación de Donald Trump como presidente de Estados Unidos se llevó a cabo dentro del Capitolio y no como tradicionalmente se ha hecho en las escalinatas de ese edificio debido al intenso frío en la capital estadounidense. Además, por primera vez asistieron líderes políticos extranjeros como invitados a la ceremonia. Los pormenores con Pedro Jiménez. La jornada comenzó con un servicio religioso privado en la Capilla Episcopal de San John en las inmediaciones de la Casa Blanca, que es desde hoy y por segunda vez la residencia de Donald Trump por los próximos 4 años. Asistieron los Trump y otros miembros de la familia. La tradición del cambio de mando incluyó la visita de los nuevos gobernantes a los salientes. El vicepresidente electo J.D. Vance y su esposa Osha Vance fueron recibidos por Kamala Harris y Douglas Emhoff. Y poco después, Donald y Melania Trump llegaron para un encuentro con los Biden. Una formalidad que no se dio hace 4 años por la enemistad del momento, cuando Trump se negó a reconocer el triunfo de Biden y denunció que le habían hecho fraude. Los Trump y los Biden fueron juntos hasta el Capitolio, donde se alistaba el acto de juramentación en la rotonda, en la entrada principal, bajo la gran cúpula del edificio. Estaban los magnates de la tecnología y la nueva industria aeroespacial, Elon Musk y Jeff Bezos, los secretarios de Estado designados por Trump, los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush y mandatarios extranjeros como Javier Milei de Argentina, Giorgia Meloni de Italia, Daniel Noboa de Ecuador. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President. El vicepresidente J.D. Vance fue el primero en tomar juramento y a las 12 del día, Donald Trump era juramentado como presidente número 47 de los Estados Unidos. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. En el discurso inaugural, Donald Trump ratificó sus promesas de campaña y sobre todo la que dijo es su intención de devolverle la grandeza a los Estados Unidos. The golden age of America begins right now.
La era dorada de Estados Unidos comienza ahora, dijo. And be respected again all Y over. añadió que el país volverá a ser respetado en todo el mundo. Habló de reestructurar la soberanía y la justicia. Ha anunciado desmontar algunas estructuras políticas, sociales y económicas del gobierno de Joe Biden. Y se atribuyó, al menos en parte, la gestión para la liberación de rehenes en Gaza por el acuerdo entre Hamas e Israel. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. Eso es lo que quiero, ser un pacificador y unificador. Me complace decir que desde ayer, un día antes de asumir el cargo, los rehenes de Oriente Medio empezaron a regresar a casa con sus familias. Hacia el final de la ceremonia, la artista Carrie Underwood interpretó la canción patriótica America the Beautiful y el tenor Christopher Macchio cantó el himno de Estados Unidos. Los eventos de posesión siguieron con un almuerzo y un brindis en las instalaciones del mismo Capitolio, donde luego Trump recibió los honores militares. Todos los actos formales se hicieron dentro del edificio, considerando que la capital estadounidense tuvo hoy temperaturas de entre 4 y 11 grados bajo cero. Al final de la jornada, Trump volvía al Capital One Arena de Washington, donde anoche protagonizó un encuentro de la victoria junto a miles de seguidores. Hoy, el desfile inaugural se realizó en ese sitio. Y Trump comienza su nueva era con la firma de una serie de decretos para cumplir con sus promesas de campaña lo antes posible. Declarará la emergencia en la frontera sur para iniciar las deportaciones masivas. Merly González informa que también ordenará a su gabinete tomar medidas urgentes para reducir la inflación en los Estados Unidos. Millions of criminal aliens. Donald Trump avanza con su agenda desde el primer día de su mandato. Tiene listos 100 decretos y decenas serán firmados hoy. Son órdenes ejecutivas que califica de históricas y dijo que serán destinadas a recuperar la soberanía, la seguridad y el equilibrio. First, I will declare a national emergency at our southern border. Primero declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. All illegal entry. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron, dijo. From which they came. Seguido por una ovación de pie. Los decretos incluyen el despliegue de las tropas estadounidenses en el límite con México y la designación de los carteles criminales como terroristas. Pero la migración no es la única crisis que enfrenta Estados Unidos, según Trump. Y sus decretos también apuntan a la economía. Ordenará a su gabinete implementar mecanismos que combatan la inflación. La crisis de la inflación fue causada por un gasto excesivo, masivo y la escalada de los precios de la energía. Es por eso que hoy también declararé una emergencia energética nacional. Vamos a explotar, dijo en referencia a aumentar la producción petrolera. El mandatario también impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones de Canadá y México y del 10% a las de China. En la mira de Trump también está la ideología de género, que hoy en su discurso adelantó que Estados Unidos solo reconocerá dos sexos, el femenino y el masculino. Pero en los primeros documentos, donde estampó su firma el reelecto mandatario, están los deberes del gabinete y también la orden de que las banderas ondeen a toda asta durante todo el día por su posesión. Debate. Problemas sin solución. Uno de los pocos temas que sí fue definido durante el debate de los candidatos presidenciales es el rol que tendría el Estado en caso de llegar al poder. El estatismo versus el libre mercado alineó a los candidatos. Un buen número dijo estar a favor de un Estado híbrido con influencia total en el desarrollo de determinados sectores. Lo explica Lenín Artieda. Si hubo algo que quedó claro en el debate, es la mirada de los candidatos al rol del Estado y cómo gestionarían su intervención en el ejercicio del poder. Por sus respuestas, se identificó con claridad dos líneas. Por un lado, los estatistas, por otro, quienes promulgan el libre mercado. Hubo un tercer grupo de aspirantes a la presidencia que intentaban modular su postura, unos temerosos al encasillamiento, otros convencidos de que hay gestión más allá de los extremos. Como era lógico suponer, ajeno al estatismo, se presentaron los candidatos de derecha, sin negar el rol de regulador del Estado, pero con claros límites a su participación por considerarla proclive a la distorsión de los mercados.
Yo creo en un Estado pequeño, fuerte y eficiente, en un Estado que regule, pero que no estrangule. Abrirle las puertas a la inversión extranjera y a la empresa privada, y tenemos que hacerlo rápido. El Estado es un lagarto. El estatismo es una bestia con las garras metidas en todo. Esta Constitución, que tiene atadas de manos la participación de la empresa privada sana, no la corrupta, es lo que marca la gran diferencia. Contrario a esa postura, hubo quienes sostenían que el Estado sí lo puede hacer bien y que su participación es fundamental para garantizar derechos. Las empresas públicas serán eficientes y sin corrupción, sin privatizaciones y sin alza de tarifas. Solo delegaremos a la economía popular y solidaria. Es responsabilidad del Estado el dar la cobertura de los servicios, pero para ampliar cobertura el sector privado es complementario. Los niños del Ecuador les daré desayuno, almuerzo, útiles escolares y uniformes gratis. Seguridad, salud y educación no se privatizan. No fue menor el número de aspirantes que en cuanto al rol del Estado preferían moverse entre dos aguas, unos convencidos del modelo híbrido, otros con indefiniciones ideológicas o con los temores propios que acompañan en algunos casos el tener que exponer en público lo que en verdad se piensa. Yo propongo la concesión de determinadas áreas. Yo contemplo hacer los procesos más eficientes. Señores, nosotros vamos a volver eficiente el Estado con inversión privada, porque nosotros sí estamos abiertos a la inversión internacional privada. No podemos volver a un modelo que acaparó todos los poderes, pero que no logró que su proyecto sea sostenible. Y tampoco podemos ir al modelo actual. Una salud pública que tiene que ser garantizada en términos de suficiencia, comunitaria, familiar, preventiva para construir hábitos sanos, la articulación pública-privada para la salud de primer nivel y segundo nivel. Ni estatismo absoluto, ni el privilegio a élites económicas. Así, fueron dibujando a mano alzada cómo conciben el rol del Estado. Pocos pudieron ir más allá del enunciado, sin embargo, lo dicho los retrata. La situación energética del país es uno de los temas a los que se refirieron también los presidenciables. Sus propuestas pasan por la privatización de empresas del sector hasta la inversión estatal agresiva. Francisco Garcés con un resumen de esa parte del debate. Garantizar la provisión de energía y evitar los apagones es, según los presidenciables, una de sus prioridades. Para 13 de ellos se impone la participación del sector privado en el área energética. 2 la rechazan y 1 no aclaró su posición durante el debate. El aporte privado, concesiones y la liberalización del sector ya no es una posición ideológica exclusiva de los candidatos y partidos a los que se considera de la corriente liberal. Por esto, y a pesar de matices, hacen coro en esta visión con Francesco Tabacchi, Daniel Noboa, Enrique Gómez, Iván Saquicela, Henry Kronfle, Henry Cucalón y Luis Felipe Tillería, candidatos que se inscriben en tiendas de las llamadas izquierdas como Carlos Rabascal, Jimmy Jairala, Luisa González, Andrea González y Pedro Granja. Yo propongo la concesión de determinadas áreas de generación de energía, como por ejemplo las hidroeléctricas. Permitiremos la participación de la empresa privada, fundamentalmente europea, en el tema de la construcción de nuevos parques eólicos. Invertir en energía nuclear, vamos a invertir también en energía eólica, del cual ya hemos dado más de 300 megas en licencias. Esta Constitución, que tiene atadas de manos la participación de la empresa privada sana, no la corrupta, es lo que marca la gran diferencia entre Colombia y Perú y nosotros cómo afrontamos esta crisis. En efecto, es responsabilidad del Estado el dar la cobertura de los servicios, pero para ampliar cobertura el sector privado es complementario. En la otra vereda están 2 candidatos que creen que el Estado sí tiene los recursos para invertir cientos de millones de dólares que requiere el sector eléctrico. Sin privatizaciones y sin alza de tarifas. En mi gobierno, nunca más los apagones. En nuestro gobierno, solo delegaremos a la economía popular y solidaria.
La otra arista de la crisis está en las tarifas que están subsidiadas. Solo 2 de los candidatos propusieron su revisión. Serán las reales, no tendrán ningún impuesto escondido, tomando en cuenta que los subsidios solo serán para los más pobres. Por supuesto que vamos a revisar el tarifario, especialmente a la industria que no necesita subsidio. 2 candidatos propusieron la liquidación de Petroecuador y la liberalización total del sector energético. Y vamos a liquidar a Petroecuador sacándole las mafias y licitándola. No solamente liquidar Petroecuador, vamos a devolvérsela a la ciudadanía a través de acciones como estas. En el tema de más mercado o más Estado, sí hubo en este debate avances de los candidatos hacia un pragmatismo que incluye al sector privado, pero no hubo propuestas diferentes o creativas ante un problema que sigue vigente. Y los candidatos presidenciales no presentaron propuestas convincentes para, por ejemplo, combatir la inseguridad. Durante el debate mencionaron el cierre de las fronteras, la obligación del pasado judicial, la depuración de la fuerza pública, entre otras alternativas, pero no especificaron los mecanismos. Paul Romero, con un resumen sobre este tema. En el debate presidencial, la inseguridad fue uno de los 3 ejes planteados por el comité que organizó el evento. 9 de los 16 aspirantes plantearon blindar las fronteras para bloquear el paso de la droga y el tráfico de armas, municiones al interior del país para debilitar la economía de las organizaciones criminales. Mientras siga abierta la frontera norte y siga abierta la frontera sur y siga ingresando la droga, tendremos el problema. Porque si la droga no entra, la droga no se vende. Y si no se vende, no se lava. Y si no se lava, no hay negocios ilícitos. No hubo precisiones de cómo lo harían. El candidato Enrique Gómez dijo que construirá destacamentos militares cada 30 kilómetros en zonas selváticas que son casi inaccesibles. Cada 30 kilómetros. Y es por eso que vamos a plantear un proyecto inmediato. Hemos decidido invertir 1.200 millones. Control de fronteras, puertos y aeropuertos, cooperación internacional e integración de bases de datos. Cerraremos las fronteras, que no es solo de la droga, también son de las armas. Por ello vamos a mejorar el sistema de inteligencia. Militarizar los puertos y aeropuertos por donde sale la droga fue otra propuesta. 80% de la droga de este país sale por los puertos privados de mi ciudad, de Guayaquil, o por otros puertos costeros. 4 de los 16 candidatos la plantearon. Tampoco especificaron el mecanismo, el tiempo y el número de uniformados que serán destinados para este propósito. 12 de los 16 candidatos plantearon depurar la policía y las Fuerzas Armadas ante la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en la fuerza pública. Vamos a depurar a los narcogenerales y a todos los funcionarios públicos corruptos con la muerte civil. Desaparecer el SNAI fue otro planteamiento y pasar la administración de las cárceles a militares y reservistas. Porque son los centros de mando del crimen organizado. Con nosotros irá el SNAI a su casa. Hubo una propuesta extrema para combatir al crimen organizado, de guerra y muerte. Construiré 3 grandes cárceles y 3 cementerios. El mensaje está claro: delincuentes a las cárceles, asesinos y violadores al cementerio. En contraposición, un candidato dijo que la inseguridad no se enfrenta con armas, sino con un escuadrón de paz. Conformado por los 2.000 mejores elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, entrenados por países con quienes tenemos tratados de cooperación como Estados Unidos, El Salvador y las Naciones Unidas. Frenar la libre movilidad y exigir pasado judicial propusieron 7 de los 16 candidatos. No hubo una propuesta integral para encarar el problema. Tampoco se aludió a un modelo exitoso. Fueron propuestas sueltas que no aterrizaron en la realidad que nos ubica como uno de los países más violentos de la región. 121 millones de dólares entregó el BIES en créditos prendarios el año pasado. El desempleo y la inseguridad en el Ecuador son 2 de los factores que obligan a más gente a dejar sus joyas a cambio de dinero en los Montes de Piedad. Diego Puente amplía esta información. Cientos de personas acuden cada día a instituciones financieras para dejar sus joyas. Existe aumento de créditos prendarios por muchos motivos, la inseguridad entre ellos. En Guayaquil, las personas dejan aretes, anillos, cadenas y pulseras de oro a cambio de dinero. Televistazo constató que clientes, sobre todo mujeres jóvenes, han empezado a embodegar sus joyas porque no las pueden lucir, temen a ser asaltadas e incluso asesinadas por portarlas. Porque es un peligro y ni siquiera puedo utilizarla. Y las dejo aquí porque en casa tampoco se las puede tener, por cualquier cosa que
vaya a pasar y todo eso, y las voy a perder. Según las instituciones financieras que ofrecen créditos prendarios, el 80% de sus usuarios pertenece a la tercera edad y a sectores con bajos ingresos. En Quito hay mujeres que renuevan créditos porque sus ingresos no alcanzan a llegar a fin de mes. Para pagar deudas, mi señor, tengo que pagar lo básico, que ya ves, agua, luz, teléfono, y cojo 190. Imagínese usted que me alcanza el mes. El BIES es una de las 6 instituciones financieras que recibe joyas de oro en 13 agencias y abrirá 2 este año. En cada cubículo, un tasador observa los quilates, los pesa y determina su valor. Con químicos específicos para verificar si es oro o no es oro y poder entregar la valoración exacta. Adquirimos cualquier tipo de oro, o sea, de 10 gramos, 18 gramos, 14 gramos y nosotros entregamos al finalizar el día el préstamo. El número de desempleados que buscan estos créditos aumentó. Pasó del 4 al 8%. Y se ve en mayor número a jóvenes prendando las joyas heredadas o de parientes. En el 2024, el BIES otorgó 141.595 préstamos por 191 millones de dólares. Un monto mayor en comparación con el 2023, cuando se hicieron 135.000 créditos por 99 millones de dólares. La gente recurre al Monte de Piedad porque recibe el dinero de inmediato y porque no es un impedimento tener deudas en otros bancos o estar en la central de riesgos. Si no paga en 6 meses, las joyas son rematadas, pero se puede hacer una renovación por 6 meses más. Aunque el monto máximo del préstamo es por 41.000 dólares, la mayoría de clientes va por montos de entre 100 y 1.000 dólares. Científicos ecuatorianos publicaron un estudio sobre la mosca Dermatobia hominis, causante de dejar sus larvas en heridas de ganado y hasta de humanos. Proliferan en terrenos descuidados de la Amazonía y la costa y suelen estar cerca de las poblaciones, informa Diego Puente. Una mosca usa a otras para depositar sus huevos en humanos y ganado. Científicos de Quito y Guayaquil presentaron un estudio del comportamiento de esa mosca, la Dermatobia hominis. La investigación fue publicada en diciembre del 2024, tras 30 años de observación. Así se conoce que vive en potreros abandonados, bosques secundarios con vegetación espesa, cerca del ganado en zonas tropicales y subtropicales de la costa y Amazonía. Viven por debajo de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Ecuador no contaba con datos propios. Según 3 científicos del Instituto Nacional de Biodiversidad y de las Universidades Central y de Guayaquil, la Dermatobia hominis usa a 4 moscas endémicas para transportar sus huevos. Las escoge por ser más pequeñas, lentas y porque sabe que necesitan sangre. La mosca de potrero es su preferida. Es la que más huevos le han puesto, llegan a ser hasta 80 huevos en una sola mosca. Con este comportamiento despistaron durante años a los científicos que no sospechaban que otro insecto, que nunca se acercaba al ganado o a los humanos, es el responsable de las larvas que quedan en las heridas. Ellos nunca ven a la mosca, nunca ven a la dermatobia, sino ven simplemente el tábano que se acerca a ellos y al picarle les pasa los huevos. Las captura en vuelo y deposita los huevos en su abdomen. Esas moscas pican o lamen las heridas de humanos, ganado y otros animales. Gracias al calor del huésped, los huevos eclosionan y las larvas ingresan al cuerpo. Allí permanecen entre 5 y 8 semanas. Causan furúnculos conocidos como tupé o nuche. Mientras más crecen, mayor es la herida y el dolor. Se alimentan de la dermis y músculos. Otro estudio reveló que en 2 años ha habido 2.187 casos reportados al Ministerio de Salud. Otras personas prefieren extraerse las larvas a la fuerza o usan insecticidas y gasolina, lo que no es recomendado. Lo mismo hacen con el ganado. Las larvas provocan heridas de 50 milímetros de diámetro y de hasta 3 centímetros de profundidad. En la industria del cuero provocan pérdidas porque el 70% de la piel de una vaca es desechado. Ya está en Ecuador la tercera barcaza alquilada para generar electricidad. Es de la compañía Car Powership, que ya tiene alquiladas 2 similares al país. Con esta nueva incorporación, Ecuador contará con un total de 300 megavatios de electricidad flotantes, como le explica Francisco Garcés. La barcaza turca Erin Sultan, con capacidad para generar 100 megavatios, está en el Ecuador. La barcaza llegó el sábado, fue alquilada por el Ecaustro como parte de los procesos de emergencia eléctrica y, según los planes del gobierno, generará electricidad desde febrero. Los detalles del contrato no se conocen, pero la ministra de Energía, Inés Manzano, informó en días pasados que será similar al contrato firmado por el alquiler de la barcaza Murad Bey, anclada en Guayas.
Un contrato por 3 meses con opción de extensión de 3 meses más y solo contempla el pago por la energía entregada. La tarifa pactada para la barcaza Murad Bey es de 9 centavos por kilovatio. Erin Sultán es la tercera barcaza alquilada por el gobierno a la empresa Car Powership y con ella el país sumará 300 megavatios producidos desde fuentes flotantes. El primer contrato es de la barcaza Henry Bay, que desde septiembre entrega 100 megavatios diarios al Ecuador. Fue alquilada por 1 año y medio por $115 millones. El segundo es de la barcaza Murad Bey, con una capacidad de 100 megavatios, que llegó al Ecuador en diciembre, también con un contrato de alquiler de hasta 6 meses firmado por el Egaustro. Aún está en etapa de generación experimental, que es la última etapa de pruebas previo a la generación comercial. En esas pruebas entrega hasta 85 megavatios al sistema nacional. En sesión extraordinaria, el Consejo Municipal de Riobamba aprobó la remoción del alcalde John Vinuesa con 7 votos a favor y 4 en contra por presuntas irregularidades en el convenio del centro forense de esa ciudad. La medida deberá ser ratificada ahora por el Tribunal Contencioso Electoral. Más detalles de esta decisión con Ángel Pilatuña. En una sesión extraordinaria este domingo, el Consejo Municipal de Riobamba aprobó la remoción del alcalde John Vinuesa con 7 votos a favor y 4 en contra. Antes de la proclamación de resultados, el alcalde y 4 ediles abandonaron la sesión. La resolución será remitida al Tribunal Contencioso Electoral. La decisión se basa en una denuncia presentada por 2 ciudadanos que acusaron al alcalde de donar un inmueble a la Dirección Nacional del Centro de Ciencias Forenses de la Policía Nacional sin la autorización del Consejo Municipal, lo que se configura en una infracción administrativa. El alcalde John Vinuesa, en rueda de prensa, calificó el proceso como irregular y aseguró que se defenderá ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y cuando el Contencioso Electoral se pronuncie, de lo cual estamos 100% seguros, que descubrirán todos los errores, falencias, equivocaciones, falsedades, mentiras e ilegalidades que estos 6 cometieron, este proceso se caerá por su propio peso. El ambiente en los exteriores del municipio fue tenso. Grupos de ciudadanos a favor y en contra protagonizaron enfrentamientos verbales. La Policía Nacional y Municipal debieron intervenir para evitar incidentes mayores, mientras los concejales abandonaron las instalaciones entre gritos y reclamos. En Colombia, los violentos enfrentamientos entre las guerrillas de ELN y facciones de las FARC han desatado una crisis humanitaria en la región del Catatumbo. Al menos 80 personas han sido asesinadas y hay decenas de secuestrados y 11.000 personas tuvieron que huir de la zona. Ante la ola de violencia, el presidente Gustavo Petro suspendió los diálogos de paz y le declaró la guerra al ELN. Violencia recrudece en el norte de Colombia y la promesa del gobierno de Petro de una paz total se desvanece con los intensos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las facciones de las FARC, que se mantienen en armas pese a la desmovilización del grupo en 2016. Son los combates más intensos en los últimos años, con ráfagas de disparos incesantes en zonas rurales. Y este lunes el presidente colombiano Gustavo Petro dejó a un lado cualquier intento de diálogo de paz. El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Nosotros, el gobierno, estamos al lado del pueblo, escribió en X. El ELN y las disidencias de las FARC luchan por el control del territorio en la región del Catatumbo, en el departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Una zona que concentra plantaciones de coca y es un foco importante para el tráfico de drogas. La violencia inició el jueves y desde entonces se reportan más de 80 fallecidos entre combatientes y civiles. Además, hay decenas de secuestrados. Según testigos, miembros del ELN sacaron de sus casas a personas vinculadas con los disidentes. Algunos los asesinaron y a otros se los llevaron como rehenes. La situación ha desatado una crisis humanitaria con más de 11.000 desplazados. Los habitantes de la zona huyen como pueden, saliendo en caravanas con banderas blancas o se trasladan en canoas escoltados por militares. Hasta la ciudad de Cúcuta han llegado unas 8.000 personas. Son atendidas en estadios y escuelas, mientras que Venezuela ha habilitado corredores humanitarios para atender a los desplazados.
Y en el segundo día del alto al fuego entre Israel y Hamas, ingresaron a Gaza más de 600 camiones con ayuda humanitaria y continúa el retorno de cientos de desplazados a las zonas devastadas por los ataques. Los palestinos celebran la liberación de 95 prisioneros a cambio de las 3 jóvenes rehenes israelíes entregadas por Hamas. Esta madrugada, 95 presos palestinos fueron liberados por Israel en el marco de los acuerdos con el grupo Hamas. 80 son mujeres y el resto son menores de edad, que ya están reunidos con sus familiares en la ciudad de Beitunia, en Cisjordania. La oficina del primer ministro israelí indicó que Hamas también va a liberar a otros 4 secuestrados en 7 días. Y según lo pactado, Israel deberá soltar a otros 120 presos palestinos. Esta primera fase del alto al fuego permite además la entrada de 630 camiones con ayuda humanitaria desde ayer en Gaza y se esperan 600 más hoy. La mitad irá rumbo al norte de la franja para entregar comida e insumos médicos. Los servicios de emergencia iniciaron la búsqueda de miles de palestinos que se cree están enterrados bajo los escombros de estructuras destruidas, mientras que los desplazados regresan a lo que queda de sus hogares luego de más de 15 meses de conflicto. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, el 92% de viviendas de Gaza están destruidas o dañadas y casi 2 millones de personas necesitan urgentemente refugio. Según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas, hay más de 47.000 palestinos muertos desde que inició el conflicto en octubre de 2023. Qatar celebra su tercer Festival Internacional de Cometas. Figuras de animales y dibujos animados llenas de colores adornan el cielo de la ciudad de Doha durante el evento que celebra la diversidad de las culturas y la creatividad. Más de 60 artistas de una decena de países participan en la exhibición. El festival se extenderá hasta el viernes y contará con talleres de armados de cometas y competencias de vuelo. Una comedia que habla de cómo los años pasan factura se presentará en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil. Además, en Quito, el famoso cuento de la Cenicienta llegará al Teatro Scala como parte del Festival Internacional de Ballet. Estefanía Arias con la agenda cultural. Frau Schneider, der größte weibliche Star Europas. 3 días en Quiberón es una de las películas que forma parte del ciclo de cine franco-alemán que se presentará en la Asociación Humboldt en Quito. En total se proyectarán 6 filmes de forma gratuita con subtítulos en español. Las funciones serán desde el miércoles 22 de enero hasta el martes 11 de febrero. La cartelera está publicada en las redes sociales de este espacio cultural. Le duele la rodilla, la espalda y aplaude cuando está bailando. ¡Oficialmente eres una señora! Oficialmente Señora, una comedia que se presenta en el Pop-Up Teatro Café en Guayaquil. Paula Lituma y Angélica Arriciaga protagonizan esta obra que también es dirigida por Ricardo Velastegui. Las funciones son de miércoles a sábado durante todo enero a las 8:30, 9:30 y 10:30 de la noche. Una adaptación para la danza clásica del famoso cuento Cenicienta. Es el Festival Internacional de Ballet que se desarrollará en el Teatro Scala en Quito. El elenco está conformado por bailarines de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, Uruguay y Venezuela. Las funciones serán el viernes 24 y sábado 25 a las 19 horas y domingo 26 a las 18 horas. El jueves 16 de enero, Televistazo difundió una nota en la que se informa que la FDA prohibió el uso de colorante rojo tipo 3 y en las imágenes se presentó una caja del medicamento Umbral. Laboratorio Sigfried indica que ese producto utiliza el rojo tipo 40, pero que ni está prohibido ni es riesgoso para la salud. Lamentamos que esa imagen se haya deslizado en nuestra presentación. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos confirma que son 500 los casos de tuberculosis que se reportan en la penitenciaría del Litoral. 400 pacientes están en un solo pabellón. Los familiares incluso denuncian la falta de tratamiento para ese grupo. Más detalles de lo que sucede con Bessie Granja. Hasta la penitenciaría del Litoral de Guayaquil llegaron con medicina y otros insumos familiares de presos que cumplen su pena en el pabellón 7.
Este servicio estuvo suspendido más de un mes tras los incidentes de noviembre del año anterior. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos alerta que solo en el pabellón 7 se contabilizan 400 reos con tuberculosis. Los familiares cuestionan que pese a que las autoridades del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI y del Ministerio de Salud conocen la situación, no todos los privados de libertad reciben medicación continua. Tiene afectado los pulmones bastante y sigue mal mi hijo y no le están dando ni un medicamento ahorita. Mi familiar tiene tuberculosis, pero la verdad que no le dan las medicaciones. Ya, y de paso, ellos mismos hacen que el proceso se atrase. Para el CDH en Guayaquil, en la penitenciaría del Litoral, se contabilizan en total 500 infecciones por tuberculosis. Sus representantes temen que la situación se convierta en una epidemia. Realmente sí es un foco epidémico y que ante la inobservancia del SNAI, pues evidentemente va a acarrear que esa foco infeccioso no solamente sea para personas privadas de libertad, sino inclusive extramuros de los centros carcelarios. Se espera que el SNAI explique cuáles son los protocolos que aplican para contener esta situación. En 2024, las Fuerzas Armadas modificaron la estrategia para enfrentar la minería ilegal. Destruyeron las bocaminas y dinamitaron las retroexcavadoras en las zonas de impacto ambiental. Paul Romero sigue este tema. La minería ilegal se extendió a 11 de las 24 provincias del año pasado. La Agencia de Regulación y Control Minero y las Fuerzas Armadas realizaron operaciones en las zonas de impacto ambiental para destruir bocaminas, dinamitar maquinaria y clasificadoras que procesan el oro. Las operaciones antimineras se realizaron según el bloque de seguridad en los lugares en donde grupos de delincuencia organizada pretenden tomar el control. En San Lorenzo, Esmeraldas, El Chical, Carchi, Urcuquí, Imbabura, Payatanga, Chimborazo, Chillanes, Bolívar, Pijilí, Sumiral, Ponce Enríquez en Azuay, Macará, Loja, Saruma, Portobelo, Piñas, El Oro, Puerto Napo, Talag, Yutsupino, Carlos Julia Rosemena en Napo, San José de Guayusa y Punino en Orellana, Tagual, Podocarpus, Dos Camas, Alto Nangaritza en Morona, Santiago. En 2024, las Fuerzas Armadas destruyeron 295 bocaminas, 656 campamentos y lugares de extracción clandestinos. Se dinamitaron 128 excavadoras que cuestan cada una entre $100 y $150,000. 57 personas fueron detenidas y procesadas. En esos sectores, la mayoría de difícil acceso, las patrullas ingresan y salen apenas terminan la destrucción de las minas y equipos. Para una operación militar antiminera, las unidades de inteligencia y reconocimiento elaboran un informe que el mando de cada jurisdicción aprueba antes de destinar el número de soldados, la logística y el armamento requeridos. En 4 sectores, los militares siguen realizando patrullajes permanentes en Ponce Enríquez, Portobelo, Saruma y Yusupino, que son considerados como los más peligrosos y de mayor impacto. Estados Unidos, la segunda era Trump. Desde hoy, Donald Trump es el presidente número 47 de los Estados Unidos. Su juramentación se realizó dentro del Capitolio y no como tradicionalmente se ha hecho en las escalinatas de este edificio debido al frío en Washington. Y por primera vez asistieron también líderes políticos extranjeros invitados a la ceremonia. La jornada comenzó con un servicio religioso privado en la Capilla Episcopal de San John en las inmediaciones de la Casa Blanca, que es desde hoy y por segunda vez la residencia de Donald Trump por los próximos 4 años. En simultáneo, centenares de invitados llegaban al Capitolio. En la rotonda, a la entrada principal del edificio, bajo la gran cúpula, se listaba el acto de juramentación. Estaban los magnates de la tecnología y la nueva industria aeroespacial, Elon Musk y Jeff Bezos, los secretarios de Estado designados por Trump, los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush y mandatarios extranjeros como Javier Milei de Argentina, Giorgia Meloni de Italia, Daniel Noboa de Ecuador. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President.
El vicepresidente J.D. Vance fue el primero en tomar juramento y a las 12 del día, Donald Trump era juramentado como presidente número 47 de los Estados Unidos. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. En el discurso inaugural, Donald Trump ratificó sus promesas de campaña y sobre todo la que dijo es su intención de devolverle la grandeza a los Estados Unidos. The golden age of America begins right now. La era dorada de Estados Unidos comienza ahora, dijo. And be respected again all over. Añadió, nuestro país volverá a ser respetado en todo el mundo y no permitiremos que tomen ventajas de nosotros. Habló de reestructurar la soberanía y la justicia, y es que ha anunciado desmontar algunas estructuras políticas, sociales y económicas del gobierno de Joe Biden. La investidura de Donald Trump también fue el escenario para evidenciar los looks más llamativos de la ceremonia, que se han viralizado incluso en las redes sociales. Los abrigos fueron las principales protagonistas debido a las bajas temperaturas de estos días en Washington, D.C. Vanessa Robles nos muestra los que más destacaron. La toma de posesión de Donald Trump estuvo marcada por la elegancia y estilo. La familia presidencial optó por la sobriedad que ofrecen los tonos oscuros. El presidente de Estados Unidos vistió un abrigo largo clásico, al igual que su esposa Melania, quien optó por acompañarlo con un sombrero que cubría gran parte de su rostro. Ivanka Trump, hija mayor del magnate, lució un conjunto de 2 piezas de color verde, al estilo de los años 40, y le agregó un cinturón negro de piel que hacía juego con los guantes. Pero no solo los nuevos huéspedes de la Casa Blanca atrajeron las miradas por sus atuendos, sino también sus invitados. Miriam Adelson, máxima accionista del imperio de casinos Las Vegas Sands y una de las mayores donantes de la campaña de Donald Trump, usó un abrigo blanco al estilo militar. Otro look viralizado en redes sociales fue el del senador de Pensilvania, John Fetterman, que pese al frío, llegó al Capitolio con una sudadera negra con capucha, bermuda y zapatos deportivos. Jill Biden apostó por un llamativo color lila en su atuendo, acompañándolo con zapatos y guantes de piel del mismo tono. Jeff Bezos, fundador de Amazon, acudió a la cita junto a su prometida Lauren Sánchez. Ella utilizó un traje blanco con un top del mismo color. A esto se suma el outfit de la primera dama de Ecuador, Lavinia Balbonesi, quien optó por colores claros, un vestido menta, un abrigo de lana beige y una cartera que combinaba con su vestido, mientras el presidente Noboa prefirió un abrigo oscuro. Y hoy fue también el último día de la administración de Joe Biden después de 4 años en el gobierno de los Estados Unidos y el fin de su carrera política que duró 50 años. Terminada la ceremonia de posición de Donald Trump en el Capitolio, él y su esposa Melania acompañaron a Joe Biden y Jill Biden hasta el helicóptero presidencial, el Marine One, en el que se dirigieron hasta la base Andrews y de ahí su residencia en Delaware, donde vivirá su retiro. Debate, los que sumaron. Daniel Noboa y Luisa González son los candidatos que más reacciones generaron en las redes sociales luego del debate presidencial. Sus datos son distantes del resto de postulantes a la presidencia de la República, pero por ejemplo, Andrea González tuvo un importante crecimiento en el mundo digital. Patricio Díaz explica los datos. Las reacciones del debate presidencial en redes sociales mantuvieron a los 2 candidatos que lideran la intención de voto como los más destacados en las diferentes plataformas. Según informe de Go Social Suite, empresa que hace análisis de redes sociales, Daniel Noboa tuvo el mayor número de interacciones este domingo, con 2.6 millones. Luisa González alcanzó 711,000. En comparación a la data que ella registra, sí se detecta una duplicación de sus métricas, sobre todo los likes. Sin embargo, una de las debilidades de este contenido es que no resaltó ella desde sus cuentas personales, no resaltó ella desde sus intervenciones. Más vale lo que resaltó fue la interpelación de Andrea Nader hacia ella en medio del debate.
El presidente Daniel sale, digamos, con su métrica estable. Sus intervenciones finalmente tienen mayor acogida en TikTok. Las publicaciones sobre Andrea González de Sociedad Patriótica, en cuanto a sus críticas a Luisa González, la pusieron en el tercer lugar de las reacciones en redes. Pero además mostraron un alto crecimiento. El viernes tenía 12.000 interacciones. Pasó luego del debate a 527.000. En el sentido de que correísmo nunca más. Y fue muy clara en eso. Y ella dio un buen golpe. Luego de Andrea González están Pedro Granja, Henry Cucalón, Leonidas Issa y Juan Iván Cueva, que es otro de los candidatos que creció. De 520 interacciones el viernes, pasó a 48.000 este domingo. El resto de candidatos tiene índices mínimos. El mismo presidente Daniel Noboa se quedó en un 47 o 48% de interacciones positivas. Ahora, lo que le favorece a él es que en peso de interacciones cuatriplica y triplica al resto de candidatos. Según explica Enríquez, con el pasar de las horas y de los días se tendrá que analizar si el crecimiento de algunos candidatos es sostenido y repercutirá en la intención del voto, o fue un impacto del momento. Ahora, 2 verificadoras de datos publicaron imprecisiones de información falsa difundida por los candidatos durante el debate de anoche. Fabiola Santana recogió algunas en el siguiente informe. En el debate presidencial, los candidatos expusieron algunos datos falsos o imprecisos. El candidato presidente Daniel Noboa citó que, con el decreto 367, su gobierno eliminó el subsidio eléctrico a mineras y grandes empresas. Sin embargo, en la página de la presidencia, ese decreto se refiere al nombramiento de Milton Rodríguez como jefe de la Casa Militar Presidencial. Lupa Media y Ecuador Chequea con GK verificaron otros datos. Noboa afirmó que su gobierno recuperó 500 megavatios del parque termoeléctrico, pero según el Foro Energético solo fueron 200 megavatios, citó Ecuador Chequea. Jorge Escala de Unidad Popular respondió a Noboa que recortó $2.000 millones a educación y salud, pero el valor real es de 259.5 millones. Andrea González de Sociedad Patriótica afirmó que el socialismo del siglo XXI llegó a tener 40 ministerios. Lo preciso es que terminó con 22, pero con 41 instituciones que integran la estructura del Ejecutivo. Iván Saquicela dijo que sentenció a Rafael Correa y Jorge Glass por el caso sobornos. Lo correcto es que fue parte del tribunal que los condenó. Luisa González de la Revolución Ciudadana dijo que Ecuador tiene 5 de las 10 ciudades más violentas del mundo, pues son 2 ciudades según Inside Crime, Durán y Guayaquil. Leonidas Issa dijo que $7.500 millones se van en evasión tributaria. La evasión del IVA e impuesto a la renta fue de $3.000 millones en 2024, aunque un informe de la CEPAL determinó que en 2021 la evasión fiscal era de $7.000 millones, cifra cercana a la de Issa. Las verificadoras de datos no citaron a otros candidatos como Víctor Arauz, Pedro Granja, Jimmy Jairala, Carlos Rabascal y otros. Y tras el debate presidencial, los candidatos volvieron a sus campañas en redes sociales este lunes. Todos se proclamaron ganadores de ese evento y aseguran que van subiendo en las encuestas. Después del debate, todos sienten que pasaron la prueba y que ahora sí van para arriba en las encuestas. Leonidas Issa en un tractor. Henry Cucalón haciendo bromas con su apellido. Seguimos subiendo. Andrea González al volante de un transporte pesado. O Francesco Tabacchi subiendo por unas escaleras mientras escapa de sus contendores. Aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. La estrategia de autoproclamarse ganador del debate se apoderó hoy de las redes de los candidatos. Pero no todo fue política y enfrentamientos. Tras cámaras, los familiares de los candidatos estaban ahí, esperándolos. Hija Camila. Por eso en sus redes muchos escogieron agradecer hoy justo eso, el soporte familiar. No te lo voy a negar. Carlos Rabascal subió un video en el que muestra que no tienen por qué llevarse mal con sus rivales. Estrecha manos, reparte abrazos y hasta se toma selfies con otros candidatos a la presidencia. Muchas gracias, ecuatoriano. Y todos, sin excepción, llenaron sus redes sociales con extractos de sus propias participaciones durante el debate, porque cada uno parece estar convencido de haberlo hecho mejor que los demás.
El tercer lunes del año, es decir, este lunes 20, es considerado como el día más triste del año. Algunas de las razones son el clima, los propósitos de nuevo año que no se cumplen y las deudas navideñas. ¿Es un día para estar triste o para enfocarnos más en nuestro bienestar? Más en la siguiente nota. Este lunes es el Blue Monday o lunes gris, considerado como el día más triste del año. Recae siempre el tercer lunes de cada enero. Fue creado en el 2005 por Cliff Arnold, psicólogo británico. Creó una fórmula matemática sin base científica para establecer el motivo por el que la gente solicitaba más vacaciones en esta época. El profesor de la Universidad de Cardiff incluyó en su fórmula al frío extremo que azota a los países del hemisferio norte, las deudas de Navidad, el incumplimiento de propósitos de nuevo año y los niveles bajos de motivación, lo que dio como resultado que el día más triste se ubique entre el 10 y 20 de enero. El psicólogo Edgar Zúñiga dice que esto ocurre luego de vivir algún evento estimulante, vacaciones, fiestas o encuentros familiares. La fórmula del británico parece que también se puede aplicar en el Ecuador. Según el experto, en este mes más estudiantes de la universidad en la que trabaja inician tratamientos psicológicos. El Centro de Psicología Aplicada sí ve este aumento de las peticiones. Ya las personas empiezan a retomar sus procesos de acompañamiento psicológico y puede ser un momento también asociado a la fecha que se relacione con ese deseo de cuidar su salud mental. Dice que algo que involucra también en los niveles de motivación de una persona es ponerse metas alcanzables para iniciar el año. Nintendo confirmó su próxima consola Switch 2 con un video en el que se detalla que tiene mejoras representativas. Además, un astronauta de la NASA realizó su primera caminata espacial después de 7 meses en la órbita. Nintendo confirmó su próxima consola Switch 2 con un video en el que se detalla que tiene mejoras representativas, como la pantalla más grande, nuevos controles Joy-Con que se conectan magnéticamente, versátiles y permiten nuevas formas de jugar. Aunque no hay una fecha de lanzamiento oficial, según filtraciones, la consola estará disponible el 11 de julio y costará entre $300 a $400. La astronauta de la NASA, Sunita Williams, realizó su primera caminata espacial desde su llegada a la órbita hace 7 meses, acompañada de Nick Hay. Hicieron algunos trabajos de reparación externos que estaban pendientes. Es la primera caminata espacial de los astronautas, luego de ser suspendidas porque se filtró agua en el traje de un astronauta. La próxima misión está prevista para la siguiente semana. Apple decidió eliminar sus notificaciones de noticias generadas con inteligencia artificial después de quejas de titulares falsos e información engañosa. Con esta nueva actualización, la compañía dijo que los resúmenes de Apple Intelligence enfatizarán que las noticias son difundidas por IA, señalando que a veces puede producir resultados inexactos. El debate presidencial no solo dejó reacciones en lo político, los memes inundaron las redes sociales desde anoche. Las imágenes y videos fueron una sátira a las propuestas de campaña, la apariencia de los candidatos y algunas de las frases que destacaron durante las intervenciones. Luis Alfredo Zúñiga nos muestra. Una vez más, los usuarios en redes sociales hicieron gala de su creatividad para destacar a su manera lo más llamativo del debate presidencial. Lo primero que resaltó fue la apariencia de los presidenciables. Cuando tienes debate a las 7 y batalla de Pichinche a las 9, decía uno de los memes que se refería al candidato Víctor Arauz, a quien también se lo comparó por su vestimenta con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, mientras que el presidenciable Jorge Escala tampoco pasó desapercibido por su parecido al salsero Maelo Ruiz. Prometo rescatar a la princesa, decía otro de los memes en el que lo comparaban con el personaje de videojuegos Mario Bros. El candidato Luis Felipe Tillería también fue protagonista en redes sociales por mezclar los nombres de Rafael Correa y Daniel Noboa.
En tan solo minutos, la inteligencia artificial ya había creado cómo se vería esa combinación. También se mostró a Shakira enviándole su hoja de vida a la página web que anunció Tillería, o cómo sería un tren bala circulando por Flor de Bastión en Guayaquil, lo que fue otra de sus propuestas. La imagen de la máscara que usó el candidato Juan Iván Cueva también causó furor, y así planteaban en redes sociales que fue la reacción de las operadoras de telefonía móvil al enterarse de la propuesta de que se devuelve el celular a las víctimas de robo. La inteligencia artificial también fue protagonista, ya que los candidatos la mencionaron en todos los ejes del debate como solución a los problemas del país. Ni la traductora en lenguaje de señas escapó de los usuarios del Internet. Después de las 12 no lo cuenta, no la llamen el jangueo si no quiere que mienta. Y así percibieron algunos el vis a vis que tuvieron las candidatas Andrea González y Luisa González. Por esto y decenas de otras imágenes, algunos calificaron al debate del domingo como el programa número 1 de la televisión humorística. Nos podemos meter entre las fiestas de San Sebastián, que la gente no nos vea, poder disfrutar. Carlos Vives y su esposa Claudia sorprendieron a los asistentes del Festival de San Sebastián en Puerto Rico. Ingresaron al desfile con unas caretas grandes, hasta que sus fanáticos los descubrieron y se tomaron fotos con ellos. Luego el colombiano brindó un concierto con artistas invitados como Wisin. El actor británico Henry Cavill, conocido por su icónico papel como Superman, y su pareja Natalie Viscuso fueron fotografiados en Australia con su bebé recién nacido, paseando en un ambiente relajado y familiar. Ellos se conocieron en abril de 2021 y en 2022 confirmaron su relación con una fotografía. Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo, Diego Noguera, analista de Big Data y Política Digital, para hablar sobre quienes marcaron puntos en redes sociales durante el debate presidencial. Además, en el especial Elecciones 2025, los presidenciables, Jimmy Jairala, candidato por Centro Democrático, explicará parte de sus propuestas y también su viabilidad. La información actualizada, amigos, también en ecuavisa.com. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.